100.5. 4:08. El magistrado José Manuel Hernández Peguero, del Tribunal Superior Electoral, exfiscal del distrito, está con nosotros. Ha hecho una serie de propuestas muy interesantes, aprovechando su experiencia como fiscal del Distrito Nacional, esto con relación a la reforma policial. Y vamos a hablar de esto, porque realmente es una propuesta que está en medio de esta controversia. Magistrado, buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Es un placer y un honor estar compartiendo con ustedes informaciones que yo creo que pueden ser de utilidad. En el proyecto de reforma policial, que ya tiene mucho retraso, usted plantea que el Departamento de Investigaciones Criminales de la Policía pase al Ministerio Público. Bueno, esto en un momento, el DICRIM, se planteó, y es una discusión si los policías aceptan al Ministerio Público, hay la dirección funcional del Ministerio Público sobre la policía. ¿Cómo que usted lo concibe que no provoque ese roce y esos recelos históricos entre ambas instituciones? Bueno, a partir del 2004, cuando se adopta un nuevo sistema procesal penal, el acusatorio, que es el que tenemos, implicaba necesariamente la adopción de un criterio en lo que respecta a la función investigativa totalmente diferente a lo que antes sucedía. Recuérdese que bajo el sistema que dominó desde la instauración de la República, inquisitorio, adoptado del régimen francés, el que investigaba era el juez de instrucción. Correcto. A partir del sistema acusatorio, la investigación es transferida al Ministerio Público. Es decir, se logra la separación de funciones entre los jueces y el Ministerio Público. El fiscal investiga y acusa y el juez decide, condena o absuelve. Pero necesariamente para el fiscal poder trabajar de una manera eficaz y poder dar respuesta a la sociedad sobre la labor que le había sido encomendada, necesitaba un auxiliar. Y ese es el que se ocupa de la investigación en el terreno. Todos los países que tienen este sistema que han adoptado, tienen una policía especializada para estos fines. Uh-huh. En Estados Unidos está el FBI. En Chile, en Costa Rica, hay una policía especializada a cargo del Ministerio Público. La tarea de tratar de convencer al poder político, a las autoridades policiales y militares, ha sido desde la instauración en sí del nuevo sistema procesal penal, porque advertíamos la debilidad que teníamos. Es decir, es de todo conocido eso. ¿Cómo en este momento tratar de hacer posible que el Ministerio Público tenga bajo su dirección efectiva, sin ningún tipo de contratiempo, a quien investiga, le recaba las evidencias? Bueno, yo he pensado que sin salir de la policía el DICRIM, porque no va a salir, es decir, van a seguir siendo policía, pero con la dirección sugerida por el Procurador General de la República, que pertenece al Consejo de Poder Policial. Pablo. Recuérdense sí, que en este proyecto de ley, quien designará a los directores departamentales es el presidente de la República. En tal sentido, como el Procurador General de la República pertenece al Consejo, lo que yo sugiero es, para viabilizar este esquema que hay actualmente y que tanta resistencia muestra a este gran paso de avance que sería una policía técnica judicial a cargo del Ministerio Público bajo la dirección, es que no obstante pertenezca como dirección, pertenezca como dirección a la Policía Nacional, su director sea
propuesto por el Procurador General de la República. Usted es un magistrado de alta corte, exfiscal del distrito, un dirigente político del partido gobernante. A usted hay que teorizarle muy poco para que usted entienda que el país se desangra en términos de inseguridad ciudadana, que es uno de los grandes, si no el principal, uno de los grandes problemas. Y ese problema de la inseguridad ciudadana conecta perfectamente con lo que usted plantea. De repente el PLD sabe que eso le va a afectar y el PLD es el dueño de todo. Ha ganado todas las elecciones, controla casi todo. ¿Cómo explicar que algo que está tan claro, y no solo claro, sino demostrable objetivamente con un partido gobernante, y que el hacer eso puede afectar a 4 o 5 generalitos de la policía, pero no creo que Vicini, Corripio, Riché y las 10 familias se vayan a molestar por eso? ¿De qué manera se explica que algo que toda persona mínimamente sensata lo ve hasta lógico desde su ignorancia jurídica, eso no se haya aplicado? Que me hable ahí el jurista, pero también el político y el ciudadano dominicano. Bueno, como político tal vez no pudiese ser tan explícito, porque tengo una serie de limitaciones. Evidentemente, como ciudadano, debo decirle, no, igual que usted, no me explico cómo no se ha adoptado una decisión de esta naturaleza. Sin embargo, y eso debo distinguirlo, advierto que por primera vez en estos 11 años de implementación del código hay una luz. Y eso lo digo porque conjuntamente, es bueno que ustedes lo sepan, porque yo creo que muy pocas personas lo saben, el presidente de la República en marzo del año pasado sometió al Senado de la República para su aprobación como ley orgánica, evidentemente después de cumplir todos los trámites, la ley que regulará el Ministerio de Interior. Esta es la fecha que el Ministerio de Interior y Policía no tiene una ley que la regule. Esta es la fecha, la gente no lo sabe. Y no son con la República. Así mismo. Entonces, cuando veo esa disposición del presidente de la República, me nace, ¿verdad?, la esperanza de que es posible que esto se entienda. En este país actualmente todas las instituciones militares y policiales y a veces hasta civiles quieren investigar. Resulta muy beneficioso. Entonces, yo creo que de una vez y por todas, a lo que no ha dado resultado, a lo que ha sido tan cuestionado, hay que darle ya un pari. A veces nos conformamos. Sabemos que la ley próxima a veces puede ser hasta un absurdo, pero nos conformamos diciendo, bueno, pero es mejor que la que tenemos. Y evidentemente que cualquier cosa puede ser mejor que la actual ley que rige a la Policía Nacional. Ahora, le pregunto cuáles son sus expectativas reales, porque usted conoce más que el dominicano promedio las intríngulis judiciales y policiales, tomando en cuenta que esta ley que se está conociendo en el Congreso de la República te plantea que la policía siga siendo prácticamente una entidad militar. Te plantea que el jefe de la policía que se retire se podrá llevar entre 6 y 8 policías como escoltas. Entre otras cosas que parecen menores, pero que finalmente dejan, por ejemplo, la investigación en manos de la Policía Nacional. Bueno. ¿Usted tiene reales expectativas de que esta ley, con el DICRIM dentro o fuera de la policía, va a aportar realmente? Si se adopta la posición nuestra, que evidentemente ¿Y no qué es le han nuestra, dicho de su posición? ¿La van a coger? Bueno. Que no es nuestra en principio, porque todo el Ministerio Público sé que está identificado con esta realidad. Yo creo que sería un cambio trascendental. La policía, por su naturaleza, volvería, en caso de ser separada el cuerpo investigativo, hacer la policía comunitaria menos militar que nosotros esperamos. Evidentemente, hay una decisión que se ha adoptado en el proyecto de ley de la inamovilidad de los agentes que pertenezcan a este departamento, a esta dirección. Pero eso no llena de todo. Lo que hemos pasado por cargo del Ministerio Público, en donde vemos con frecuencia cómo testigos, policías, cambian sus declaraciones para favorecer a imputados de hechos
criminales y que nosotros hemos logrado condenas porque eso el código prevé una condena en cierto sentido hasta disciplinaria contra ese testigo, sabemos la necesidad de poder contar con una policía en materia de investigación diferente. Mire, bueno, Luis José. Esta pregunta va dirigida al ciudadano, en primer lugar, y también al jurisconsulto. No tiene que usar los demás aspectos de sus investiduras, ¿no? Específicamente sobre el grave problema de la seguridad ciudadana en la República Dominicana. El abordaje racional y consciente de este problema debe pasar por la adopción de una compleja y profunda reforma que quizás no tenemos ni la voluntad ni los recursos para hacerlo, o podríamos comenzar por las cosas más sencillas. Podríamos, por ejemplo, mejorar los niveles salariales de los servidores públicos que tienen esa alta responsabilidad de preservar los bienes y defender la vida de todos los dominicanos, o inclusive mejorar en cantidad el número de agentes en la calle para que el ciudadano se sienta más seguro a la hora de salir a la casa, de hacer las cosas cotidianas que hacen sus respectivas comunidades. Ambas cosas. Yo creo que independientemente de retomar la institucionalidad en el sentido de estructurar legalmente esta institución para que pueda ser más eficaz, evidentemente se necesita una voluntad política en el sentido de poder dotar a los policías de mejores condiciones. No podemos esperar que jóvenes puedan interesarse en pertenecer a este cuerpo policial teniendo un sueldo base o salario que no pasa de 7, 8 mil pesos. He recorrido en mi labor como observador electoral creo que más de 10 países de América, y en la mayoría de ellos, hasta tan lejanos como Uruguay, y tan pequeño, yo diría, usted encuentra que el salario base son $500. En Costa Rica son $500. Ahora, no podemos entender o no podemos decir aquí son 150. Que aquí por el hecho de que exista una nueva ley ya todo se va a solucionar, pero evidentemente va a ser un gran paso de avance cuando la impunidad sea atacada por el hecho de que ya los policías no van a ser ellos mismos los que se investigan. Evidentemente yo creo que daremos un gran paso de avance. El Código Procesal Penal tiene 11 años ya. Muchos califican la entrada en vigencia del código, vamos a decir, la probatoria que se le ha dado estos 11 años como un código fallido. Esa separación de funciones o esa división de que el DICRIM esté supervisado por la Procuraduría General de la República, ¿en qué nos garantiza a los ciudadanos dominicanos que verdaderamente vamos a tener un código que funcione y no que sea interpretado como hasta ahora, que a según cada juez lo interpreta como quiere, a según tenemos la presunción de inocencia cuando el juez entiende que es así, y lo que vemos es que, por ejemplo, las prisiones preventivas están a la orden del día, aunque el imputado tenga el arraigo suficiente? Ese es el mecanismo que se está utilizando ahora, violentando muchísimas veces el código. ¿Qué es lo que está pasando con el Código Procesal Penal? Y si esto resuelve esa parte, ¿o qué podemos hacer entonces para que el código funcione? Bueno, yo creo que el código, a pesar de la gran dificultad que tenemos de no tener un técnico recogiendo las evidencias e investigando, ha dado mejor resultado que lo que antes existía. Yo lo que creo que hay una situación generalizada de insatisfacción por parte de la ciudadanía, no tan solo de los fiscales y ni de policía, también de los jueces, de los defensores públicos. ¿Por qué? Porque es una realidad. Y yo no creo que aquí debe taparse el sol con un dedo y decir, no, ha bajado la criminalidad. No, no ha bajado nada. Tú puedes bajar el índice de asesinato, pero no la criminalidad en sentido general o la conflictividad, podríamos decir, más allá aún. Yo lo que creo es que una parte importante en la evaluación que se pueda hacer de un sistema
persecutor, es cuál es el resultado de las sentencias condenatorias y de los descargos. Es que el Ministerio Público, bajo el actual modelo, está cargando muy pesado. Es que no está el Ministerio Público teniendo todo el logro que debería tener, porque las evidencias se están recogiendo mal. Magistrado, usted está hablando dos cosas. Hablamos de los $500 que se ha hecho popular esto, de los policías, pero tenemos un Ministerio Público insuficiente en cantidad, y usted fue jefe en la capital, y en la provincia falta más de la mitad, y mal pagados según todos los fiscales. Aquí éramos 104, y en la provincia eran 60 y pico. Una barbaridad. Sí. Pero además muy mal pagados, que ha provocado que después que el Estado invierte, Muchísimo. se van al sector privado, a lo penal, a combatir a los fiscales con más dinero y con una gran eficiencia. Ese es un elemento de dónde buscar el dinero. Y hoy Temístocles Montaz decía, tenemos un 15% de presión tributaria, 4 educación, 2 de esto, quedan 3 pesos para 50 instituciones. Entonces, el problema de los recursos. Y número 2, cuando este tema se planteó, recuerdo que tuve una discusión con compañeros, con muchos amigos, porque recordaban a la famosa PTJ venezolana que terminó desacreditada, y fue uno de los principales argumentos para combatir ese elemento de que el Ministerio Público dirigiera a la Policía de Investigación, que en uno de los proyectos tenía un nombre parecido. Y hablando de un Ministerio Público que cuando llegó a los cuarteles y a los departamentos en la policía, pensábamos como que era el camino y que iba a solucionar el problema, y muchos fiscales comenzaron cogiendo la policía, la pistola a la que le daba el coronel. Comando. Eso estuvo... Anda al diablo. Y ahí se jodió. Guillermo Moreno. Ahí se jodió la policía. Ahí se jodió el negocio. Le metió a los fiscales en la policía. Ahora, conmigo. Pero ahí se fuñó el negocio. No, conmigo en el 2004. Pero los fiscales, en vez de influir los fiscales, muchos fiscales, para ser justo, sí. se policializaron. Entonces, esos dos elementos, los recursos donde encontrarlos, y si los policías con sus mañas no van a envolver al muchacho que acaba de formarse y que viene con muchos bríos académicos. Bueno, pero hay que recordar que la decisión de que los fiscales fuesen a los destacamentos y al Palacio de la Policía fue de Guillermo Moreno cuando fue fiscal. Pero no parecía mala, ¿no? No. Si no se En contaminaban. ese momento no puedo evaluarla. Lo que yo sí sé es que cuando yo fui fiscal lo saqué. Lo sacó. O sea, los fiscales fueron a los cuarteles. Es un poco como cuando el PLD se une al reformismo, que creíamos que se iba a bochizar el balaguerismo, entonces se balaguerizó el bochismo. Entonces el problema fue que los fiscales cogieron la mala costumbre de la policía. Es más o menos. Más o menos. Cuando usted lo sacó, Pero tienen más ¿cómo lo hizo capacidad de funcionar? macoteo los fiscales. Usted lo saca de los destacamentos. ¿Cómo funciona? Bueno, para ir al tema en En cuestión. primer lugar, porque Ajá. entendía que, verdad, había una dirección funcional por parte del Magistrado, Ministerio dicen Público. que los fiscales, como tienen más formación, cobran más en el macoteo. No, bueno, no por eso. Es decir, yo entendía que siendo, ¿verdad? Dicen. Cuando tú eres jefe, Sí. cuando tú eres patrono, tú no vas a trabajar a la casa de tu empleado. Quien va a trabajar a la casa del patrono es el Ah, empleado. correcto. Entonces yo lo que hice fue crear la Fiscalía Barriales Ok. y hacer que me construyeran un edificio al lado del Palacio de Justicia. Para que Que los fiscales policías acudieran allá. Ahora, ese palacio, ese edificio fue concebido por mí y está diseñado para que allí trabajasen fiscales y policías. Pero me metieron un chisme que ya usted sabe que por poco yo decía, bueno, de esta yo no me salgo. Ahora solo está Vas ocupado a por saltar. De fiscales. esta no. Y está solo ocupado por Pero la diferencia fundamental entre la dirección funcional de la investigación, como es en la actualidad, a que los policías pasen a ser directamente los de DICRIN, los de investigación, a ser dirigidos por Procuraduría. ¿Cuál es la diferencia fundamental en esto? Entre su propuesta y la actualidad. Sí, pero yo quisiera también aclarar ahí que dentro de mi propuesta está
que no necesariamente tú tienes que ser policía para ser investigador. De que se le permita, bajo la evaluación y con criterio profesional, oye, que cuántos aquí personas no pudiesen ser. Porque a esa persona de hecho, con hay un que curso evaluarla, técnico, con un curso evidentemente. técnico. Entonces, Así es. Se le dice detectives, creo, en algunos sitios. Cuando tú eres el que designa al director de ese departamento y esa persona tiene que rendirte cuenta a ti, es totalmente diferente a que si él tuviese que rendirle cuenta a un jefe, a un director general de la policía, en donde muchas veces van a haber involucrado personas de mayor rango que él. Entonces, es ahí donde está el gran cambio. Además, de lo que se trata de la profesionalización de un cuerpo que es sumamente técnico, es específicamente técnico y no lo tenemos. ¿Quién juzga a ese director cuando comete una falta en el eventual caso de que sucediera? Bueno, ¿dónde quedaría esa sanción por eso disciplinaria? que yo he advertido desde el principio que no deja de ser una dirección de la Policía Nacional, ni deja de ser policía. No. Ahora, lo que sí usted me le está dando es la facultad. O sea, que lo juzgaría la policía, no la procuraduría. Disciplinariamente, en caso de que fuese verdad. Eso no escapa al ámbito jurisdiccional penal. Mire, entonces, en la Cámara ya está su propuesta formalmente. Bueno, nos invitaron fue la Finjus. Okay. No sé, estaba el diputado promotor, el Pidio Báez, se llevó nuestra propuesta. Yo voy a tratar de seguir aportando. Recuérdense que yo también hice la propuesta del Ministerio de Seguridad Ciudadana. Creo que una cosa debe ir junto con la otra. Y ese Ministerio de Seguridad Ciudadana no es más que el Ministerio de Interior. Es decir, no es otro. Lo que únicamente que cambia. Mire, lo vamos a convocar en otro momento para hablar de asuntos electorales, dentro del marco de la discreción de un juez superior electoral. Las dos sentencias recientes. Sí, las dos sentencias. Electoral. Pero lo vamos a invitar en otro momento, porque es sumamente importante sobre los derechos de los miembros de los partidos que los pactos están conculcando en violación del primer punto de los derechos de ciudadanía, que es elegir y ser elegido. Gracias. Gracias, magistrado, bueno, gracias a por esta presentación, aunque la basamos fundamentalmente en su experiencia como fiscal. José Manuel Hernández Peguero, juez del Tribunal Superior Electoral, ex fiscal del Distrito Nacional. Cambio fuera, Mauricio. Abogado y notario. ¿Usted notario?